Hola, hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo modelar en Abaqus materiales compuestos utilizando elementos 3D sólidos. En el anterior video miramos cómo utilizar elementos finitos de superficie, los cuales tienen una gran ventaja en cuanto que nos reducen el costo computacional, nos dan resultados muy buenos, pero tiene ciertas desventajas que es que perdemos información por asumir en un estado de esfuerzos plano. Entonces en este caso, al utilizar elementos sólidos 3D, vamos a poder saber esfuerzos en la dirección 3, esfuerzos de cortante fuera del plano, y lo vamos a hacer simulando una placa compuesta por esta secuencia de apilado. Son 8 láminas, cada lámina de 0.125 milímetros para un total de laminado de 1 milímetro con estas propiedades mecánicas. La lámina va a estar sometida a esfuerzos de tracción y ahorita les voy a explicar bien cómo son las condiciones de frontera. Bueno, primero vamos a hacer la pieza. En el video anterior que sobre las simulaciones de elementos de superficie fue un poco más específico cómo funciona toda la interfaz de Abaqus. Esta vez voy a ser un poco más directo. Generamos una pieza 3D, obviamente deformable, en este caso va a ser sólida. Esa es la herramienta que vamos a utilizar para construir el sólido. En este caso podría ser barrido o extrusión. Vamos a hacer extrusión y vamos a utilizar una geometría rectangular. Entonces, Abaqus te permite crear la geometría, por decirlo hacia abajo, pero yo prefiero hacer un triángulo utilizando las coordenadas. Entonces, primero vamos a utilizar el origen y después vamos a tener 50 milímetros en X y 10 en Y. Siempre es muy importante para todo lo que sea modelación, Abaqus, SolidWorks, hacer que las piezas coincidan con el origen. Eso nos va a ayudar después a muchas cosas. Entonces intenten que siempre al menos un borde de la pieza esté en el origen. Entonces vamos a ver que listo. Ponemos la profundidad del rectángulo, en este caso va a ser 1 milímetro. Como habíamos hablado, la pieza va a tener 1 milímetro de espesor, pero va a estar compuesta de 8 capas de material compuesto de 0.125 milímetros y va a tener esta secuencia apilada. Cada lámina va a tener un ángulo diferente. Entonces vamos a proceder a hacer las particiones de este sólido para que cada una de esas particiones le asignemos la lámina de material compuesto. Esta partición que vamos a crear a continuación no es una partición física, simplemente es algo de interfase. Entonces nosotros en este momento no es que estamos creando dos materiales por aparte, condiciones de frontera, no, simplemente estamos generando esto en la interfaz, pero físicamente el material no está partido. O sea, los nodos de cada partición me generan un sólido entero. Listo. Entonces para generar estas particiones nos vamos a Tools y le vamos a dar, primero vamos a crear los planos. Entonces los planos se crean con Datum. En Datum puedes crear puntos, ejes, planos y sistemas de coordenadas. Entonces vamos a crear los planos desde un plano principal. Vamos a crear el primero, que nos va a servir de referencia, el plano XY. Entonces en este caso no va a tener ningún desfase, es el 00. Vemos que creamos nuestro plano XY. A partir de este plano vamos a crear los otros planos. Entonces nos vamos un plano con un desfase, uno que podemos elegir. Entonces elegimos este plano. Nos pregunta hacia dónde quiere crear el plano, entonces puede ser hacia acá o hacia acá. En este caso vamos a ir hacia acá y lo vamos a crear a 1.25, que es el espesor de cada lámina de mi compuesto. Entonces vamos a elegir esta vista que nos ayuda a mejorar qué estamos haciendo y vamos a crear el resto de planos. Tenemos que crear en total 7 planos para dividir nuestra pieza en 8. Este proceso puede ser un poco tedioso. Hay formas de automatizar Abaqus para el que le guste esto, que esté aprendiendo. Se puede utilizar, por ejemplo, Python para manejar todo lo que es la interfase. Entonces, utilizando ciclos se puede ahorrar mucho tiempo para no tener que hacer estas cosas que pueden ser un poco tediosas. En este caso son 7 particiones, pero puede que tu simulación requiera 100. Entonces, en ese caso se recomienda utilizar Python para programar la interfase de Abaqus. Listo. Ya generamos los planos. Ahora vamos a, utilizando esos planos, partir nuestro sólido. Entonces nos vamos para Partition. Vamos a partir la celda. En un sólido para Abaqus es una celda entera. Y la vamos a partir utilizando los planos que acabamos de crear. Entonces le damos aquí. Me dice que seleccione un plano. Nos vamos otra vez para esta vista que nos va a facilitar. Vamos a empezar por acá. Entonces vamos a partir acá. Le damos a crear partición y ya nos creó la partición. Entonces ya tenemos una celda acá, otra celda acá. Entonces sigamos con la siguiente celda. Vamos a seleccionar esta. Ok, y vamos a seleccionar este plano y así sucesivamente vamos a partir nuestra pieza. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra pieza partida para cada una de las capas del compuesto y vamos a proceder a el módulo de propiedades. Entonces primero vamos a crear el material.
En este caso el ejercicio que estamos usando es un material compuesto tradicional de 8 láminas. Entonces generamos el material, lo vamos a llamar material 1. Vamos a crear propiedades elásticas, estamos en el régimen elástico lineal. No va a ser un material isotrópico, estamos utilizando un material compuesto. Y esto es un punto muy importante, cuando utilizamos elementos finitos de superficie, solo tenemos que entrar estas propiedades mecánicas, porque estamos asumiendo un estado plano de esfuerzos, entonces no tenemos módulo en la tercera dirección. Al utilizar elementos sólidos, si bien vamos a tener resultados fuera del plano, que eso es positivo, también tenemos que conocer las propiedades del material fuera del plano. Entonces, en este caso tenemos que utilizar el tipo de constantes de ingeniería. Entonces, vamos a agregar las propiedades. Les recuerdo que Abaqus es un programa adimensional. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser consistentes. Las unidades que yo siempre recomiendo van a ser Newton, milímetro, y como respuesta Newton sobre milímetro son megapascales. Listo. Entonces generamos nuestro material. El material está generado, pero ahora hay que asignarlo al sólido. Entonces hay muchas formas de hacer este tipo de cosas en Abaqus. Primero podríamos crear una sección que sea un compuesto como tal. Pero Abaqus ya tiene una interfaz mucho más fácil de usar para el usuario, que es el módulo de Composites Layup. Entonces vamos a crear un Composite Layup para cada una de las láminas de nuestro compuesto. En este caso van a ser solo una lámina para cada uno y vamos a utilizar elementos finitos sólidos. Entonces la vamos a crear. El material que vamos a utilizar es el material 1 que acabamos de crear. Esto nos dice que cuando nosotros vamos a asignar el material, el punto donde le vamos a asignar este compuesto, entonces vamos a empezar por aquí, lo creamos. Él nos va a preguntar esta lámina, porque uno aquí puede agregar más láminas, en este caso solo va a ser una, cuál es la fracción de laminado de esto que estamos seleccionando que va a pertenecer a la pila 1, en este caso pila 2, la que no era. Entonces en este caso solo tenemos que poner 1, porque a toda esta sección solo le vamos a asignar un laminado. Entonces en este caso vamos a seleccionar el material, vamos a poner 1. Y el ángulo de rotación vamos a utilizar primero, que es 15. Y 3 puntos de integración. Recuerden que los puntos de integración, cuando uno ya entra a entender más los elementos finitos, son los puntos donde yo tengo una solución exacta. Entonces donde yo tengo, por decirlo así, valores. Entonces cuando yo, por ejemplo, haga el análisis y quiera ver los resultados a flexión de esta lámina, voy a tener un punto de integración aquí, un punto de integración aquí y un punto de integración aquí. Entonces por eso es muy útil, más cuando utilizamos flexión, utilizar 3 puntos de integración. Y como vemos, si le damos OK, el sistema no nos va a dejar, porque nos dice, venga, usted nos está asignando un material que es anisotrópico, que tiene direcciones, y no nos está diciendo en qué direcciones quiere usted asignar este material. Entonces para eso tenemos que crear un sistema de coordenadas primero. Entonces le damos acá, vamos a utilizar sistemas de coordenadas rectangulares, vamos a hacer que el punto de origen sea el origen global, y ya está creado. Entonces vamos a cerrar aquí, y vamos a decir, utilice este sistema de coordenadas que le acabo de decir, y ahora sí me va a dejar crear. Como vemos, a medida que nosotros vamos asignando propiedades al material, Abaqus cambia el color de la celda que le asignamos la propiedad. Entonces vamos a proceder a crear de la misma manera un Composite Layup para cada una de las láminas, siguiendo el mismo proceso. Elementos sólidos, seleccionamos la región, utilizamos el material, en este caso vamos a tener 45 grados, y vamos a hacer 3 puntos de integración, y otra vez seleccionamos el sistema coordenado. Ahora, una forma que puede ser más fácil es copiar y editar. Como ven, copiamos el laminado 2, entonces ya me dice, vea, usted tiene a esta sección, la tiene superpuesta con 2 propiedades del material, entonces la simulación no va a funcionar. Entonces la editamos, cambiamos la región para esta, y seguimos con la siguiente secuencia de laminado, que es menos 45. Entonces ahora sí ya tenemos las 3, y vamos a proceder a seguir haciendo esto con todas las 8. Listo, entonces acabé de crear o asignar las propiedades de cada una de las láminas
a nuestro material compuesto para un total de 8 láminas. Creamos 8 composite layout. Entonces, una vez generado todo esto, ya podemos proseguir al ensamble, al siguiente módulo. Vamos a crear solo una pieza, en este caso no tenemos un sistema de solo una parte. Y aquí es muy importante saber qué es lo que nosotros necesitamos. En este caso vamos a crear una parte independiente. Ya les voy a mostrar cuáles son los beneficios de la independiente contra la dependiente. La creamos independiente, creo. Es muy útil saber que todo lo que nosotros hagamos aquí lo podemos ver en este árbol que está creando acá. Entonces nosotros en ensamble creamos una instancia, que es una parte, y aquí podemos ver que es independiente porque nos da la opción de volverla dependiente. ¿Okay? Entonces seguimos el siguiente módulo, en el step. Aquí vamos a poner los parámetros generales de la simulación. Entonces en este caso vamos a crear una simulación estática, no va a ser dinámica, no va a ser de transferencia de calor. Esta parte es más qué tipo de solver vamos a utilizar, qué tipo de solución. No vamos a activar las no linealidades geométricas porque eso involucra más costo computacional, y los incrementos los vamos a dejar default porque es una simulación sencilla. Esto se tiene que mover más que todo cuando se hagan simulaciones complejas. Cuando yo tengo contacto, cuando yo tengo algún tipo de no linealidad, es importante mover este tipo de cosas que nos va a ayudar con la parte numérica de la simulación. Listo, una vez creado mi step, cerramos acá. No vamos a tener interacciones en esta simulación, entonces seguimos al módulo de condiciones de frontera, de cargas. Para nosotros generar las condiciones de frontera, en este caso va a ser útil hacer unas particiones adicionales. Entonces de nuevo nos vamos para herramientas, particiones, y vamos a crear particiones definiendo un plano de corte. En este caso no vamos a crear el plano, sino que vamos a decir, vea, vamos a coger todas las celdas y vamos a partir definiendo el plano con 3 puntos. Entonces seleccionamos un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, y él crea la partición. Vamos a hacer otra partición horizontal, volvemos y seleccionamos todas las celdas con 3 puntos, seleccionamos 2 acá. Los 3 puntos obviamente no pueden ser colineales y creamos las particiones. Una vez hechas nuestras particiones, vamos a generar las condiciones de frontera. Aquí es muy importante saber qué tipo de análisis vamos a hacer. Las condiciones de frontera son de las cosas más importantes del modelo. Listo, entonces como vamos a hacer un ensayo a tensión, nosotros nos interesa saber, por ejemplo, cuánto se nos encoge el material por el efecto de Poisson en Y o en Z. Entonces, si nosotros creamos condiciones de frontera de más o restricciones de más, vamos a hacer que nuestro modelo esté over constrained. Yo creo que es el término que más se utiliza. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. En este caso, vamos a la parte de aquí, vamos a poner la carga en el otro lado, y a estos nodos de estas caras le vamos a restringir el desplazamiento en X. Entonces vamos a crear nuestra primera condición de frontera. Esta va a ser en X. Desplazamiento, seleccionamos todas estas caras. Es útil que en Abacus podemos decir que queremos seleccionar, en este caso caras, y las seleccionamos todas. Y le vamos a decir que vamos a restringir todos nuestros desplazamientos en 1, o sea en X, a 0. Listo. Ahora vamos a crear una restricción en Y. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, restringimos toda la celda en Y, va a generar que van a generar unos esfuerzos que no van a ser reales. En un ensayo a tensión, yo no tengo esos grados de libertad restringidos en un modelo físico. Entonces solo vamos a restringirlas en una línea, ya les voy a mostrar cuál, que nos va a hacer que con esta restricción en Y nos va a generar que el modelo numérico converja fácilmente sin alterar nuestro modelo físico, sin alterar qué está pasando con el material cuando yo lo tensiono. Entonces acá les voy a mostrar una herramienta que es muy útil, que es desaparecer secciones temporalmente. No es como que las desaparezca, que las elimine, sino que nos sirve para modelar. Entonces vamos a decir acá que me elimine celdas, seleccionamos todas estas y él me las elimina momentáneamente. Si yo lo doy acá, vuelven y aparece. Entonces esto es muy útil como para la parte de modelación. También ahorita vamos a ver que es útil para mirar resultados. Entonces a esta línea, este borde, también le vamos a crear una condición de frontera en Y. Entonces esta vez vamos a seleccionar bordes. Con Shift se seleccionan las cosas, y cuando yo quiero borrar una, le doy control y hago clic y ya. Bueno, acá borré todo. Vuelvo a seleccionarlas. Pero si yo le doy control, por ejemplo quiero eliminar esta, me equivoqué, le doy control y solo elimina esa sin quitar el resto.
Entonces aquí vamos a restringir el desplazamiento en Y, o sea U2. Crea nuestra condición de frontera, volvemos y aparecemos todo y vemos que eso no nos altera para nada el modelo. Finalmente también vamos a restringir en X, en Z, este no le puse el nombre, lo podemos cambiar, este va a ser Y. Y para Z también vamos a crear una condición de frontera que nos ayude a darle consistencia al modelo numérico sin alterar nuestro modelo físico. Entonces vamos a coger estos dos bordes y los vamos a restringir en la dirección 3, o sea Z. Ya creamos nuestras condiciones de frontera, ahora vamos a aplicar una carga acá. Estas condiciones de frontera, de desplazamiento, y estas son de fuerzas. En el manager es muy útil utilizar el manager y desde acá crear la fuerza. Entonces vamos a utilizar en este caso una presión en esta cara del compuesto. Vamos a seleccionar todas estas caras y vamos a aplicar una presión de 100 megapascales. Como es una presión, lo que va a pasar es que nos la va a poner, si la ponemos positiva, nos la va a poner hacia adentro. Como vamos a hacer tensión y no compresión, le ponemos un negativo acá y él ya nos muestra que va a jalar la pieza, no la va a comprimir. Listo. Entonces una vez definidas mis condiciones de frontera, podemos pasar al módulo de mallado. Como esto no es una geometría compleja, digamos que no hay mucho que hacer acá, pero les voy a mostrar más o menos qué es lo que uno normalmente hace. Entonces estas son como las técnicas de mallado, los algoritmos que el software utiliza. Vamos a utilizar elementos hexaédricos, rectangulares son cuando son 2D, en 3D utilizamos elementos hexaédricos y vamos a utilizar una técnica de barrido. Y acá podemos decir qué tipo de elemento vamos a utilizar, entonces seleccionamos todo. Acá nos dice todos los tipos de elementos que Abaqus tiene en su librería. Vamos a utilizar elementos cuadráticos, es decir que tengo un nodo adicional entre cada borde y le damos OK. Luego aquí vamos a asignar el tamaño del elemento. Abaqus lo llama semillas, entonces él aquí te muestra dónde va a crear elementos finitos. En el video pasado les comentaba que como por regla general, para que un elemento finito tenga una buena calidad, debe cumplir ciertos parámetros. Uno de esos parámetros es la relación de aspecto, es decir, si yo voy a hacer un cuadrado, un cubo, si esta cara mide 1 milímetro, esta cara no puede ser superior a 10. Entonces en este caso, esta cara mide 0.125, entonces nuestra relación aspecto máxima sería 0.125 por 10, que es lo máximo que podemos exceder. Entonces la máxima dimensión de aquí a aquí tiene que ser esta. Para efectos prácticos le vamos a dar de 1 milímetro. Y ya generado las semillas, creamos la malla. Ya tenemos nuestro sólido mallado y procedemos a, no vamos a hacer optimización, entonces procedemos a hacer el trabajo. Como les comentaba en el anterior video, todo lo que hemos hecho hasta ahora es para generar este archivo que vamos a crear. El trabajo del modelo 2, yo estoy trabajando sobre el modelo 2. Acá podemos configurar los núcleos o procesos lógicos que va a utilizar el equipo. En este caso mi computador tiene 12 y le vamos a dar, vamos a correr la simulación. Entonces lo que les decía, todo lo que hemos hecho hasta ahora es para generar este archivo. Con el monitor podemos ver qué está pasando mientras en nuestra simulación y ya toca esperar a que él termine de correr. Listo, entonces ya terminó la simulación. Vemos que como es una simulación muy sencilla, Abaqus solo necesitó un incremento y una iteración para terminarla. Entonces nos vamos para resultados, seleccionamos acá para ver los resultados de la simulación y vemos que como nosotros tenemos un montón de láminas que están en diferentes direcciones, que están a diferentes esfuerzos cada una, esto no nos dice mucho. Es esta primera interfase que nos muestra Abaqus. Entonces, por ejemplo, si queremos ver los esfuerzos en la dirección 1, como se sobreponen todos los colores de cada lámina, es muy difícil ver qué es lo que está pasando. Y acá nos va a mostrar como los resultados, por decirlo así, promedios de cada cosa. Entonces les voy a mostrar cómo se puede ver los resultados para cada una de las láminas. Entonces nuevamente vamos a utilizar estas herramientas de acá, que es que nos desaparece las láminas que necesitamos. Entonces podremos, por decirlo así, eliminar cada una de estas secciones. Acá tenemos que seleccionar sección y nos va desapareciendo cada una de las láminas que no queremos ver. También para, en vez de eliminar cada una y solo quedar con una, vamos a restablecer todo, podemos darle aquí, que nos dice que nos va a eliminar todo menos lo seleccionado. Entonces por decir queremos ver esta lámina de acá, entonces ya nos eliminó el resto
y podemos ver cómo cómo cambian los esfuerzos para esta lámina en específico. Listo. Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con las deformaciones. Volvemos a mostrar cada lámina. Como les comentaba, las deformaciones, más bien desplazamientos, son desplazamientos, no hay que confundirlos. Ambos desplazamientos y deformaciones son continuos entre los elementos finitos, no pueden haber saltos entre ellos. Por otro lado, los esfuerzos, como estamos utilizando con un material anisotrópico, un material que está hecho de láminas de capas, ahí sí van a haber saltos en los esfuerzos cuando cambiemos a cada una de las láminas por las diferencias entre los módulos de elasticidad y las direcciones. Entonces vemos que en la dirección 1, que es donde aplicamos la tensión, obviamente acá restringimos los desplazamientos, no a los desplazamientos, y acá tenemos el mayor número de desplazamientos donde aplicamos la fuerza en esta dirección. Si nos vamos para los resultados en el desplazamiento de la dirección Y, la dirección 2, vemos que en el centro es 0, y como el material, por los efectos de Poisson, el material se está comprimiendo. Acá tenemos esfuerzos negativos, lleva en esta dirección hacia arriba, y abajo tenemos esfuerzos positivos en la dirección de Y, porque el material se está comprimiendo. Lo mismo debe resultar en la dirección 3. No se logra ver mucho porque es un material que no tiene tanto espesor, se logra ver más que todo en los bordes, que el material acá se está comprimiendo. Este es negativo en Z y este es positivo en Z, entonces el material se está comprimiendo en ambos lados. Ahora, nosotros para qué utilizamos esta simulación de elementos finitos 3D y en vez de elementos de superficie. Por ejemplo, los esfuerzos afuera del plano, los esfuerzos en la dirección 3. Esto no nos lo haría en un elemento de superficie. Entonces hoy les voy a mostrar, por ejemplo, para qué nos sirve y cómo sacar los datos de Abaqus puntuales de un nodo o un elemento en específico. Entonces, vamos a ver cómo cambian los esfuerzos en 3, o sea, los esfuerzos en Y, debido obviamente a los efectos de Poisson en cada una de las láminas a lo largo del espesor del compuesto. Entonces hay dos maneras para hacerlo. Primero les voy a mostrar la manera rápida, que sirve más bien como para hacer análisis más rápidos, y va a ser aquí, le damos a la I y le vamos a decir valores de prueba, y como ven acá yo puedo seleccionar nodos o elementos. Entonces nos vamos para nodos, y donde yo me pare él me va a dar un valor de esfuerzo en la dirección 3, o cualquier cosa que yo le pida. Cualquier cosa que yo le pida, él me la va a decir aquí, no solo esfuerzo, sino también deformaciones. Entonces esta es una herramienta demasiado útil. Vamos a ver los esfuerzos en la dirección 3. Entonces nos vamos a ir para toda la mitad, y vamos a coger un valor de esfuerzos en la mitad de la lámina. Este nodo que yo estoy viendo acá, que estoy generando, mi dato, solo lo podemos ver porque estamos utilizando elementos finitos con formulación cuadrática. Es decir, que entre esquina y esquina del elemento finito va a haber un nodo intermedio. Si fuera un elemento finitos lineales, no tendríamos este nodo. ¿Okay? Entonces vamos a seleccionar ese nodo para cada una de las láminas. Tenemos 8 valores con 8 resultados. Entonces, ¿qué vemos? Que estos elementos finitos, que en cada una de las láminas tenemos esfuerzos diferentes. ¿Y por qué tenemos esfuerzos diferentes? Precisamente porque nosotros asignamos unas direcciones del laminado de manera diferente. Ahora, estos resultados puede que no sean los verídicos, nos faltaría hacer un análisis de convergencia de malla. Entonces vamos a ver muy rápidamente qué pasa si yo hago un refinamiento de malla. Entonces, la malla la escogimos que fuera de 1 milímetro, la vamos a poner a la mitad. Entonces cambiamos la malla, la volvemos a generar y volvemos a correr mi simulación. Vamos a crear otro trabajo para que no se nos borre, para poder comparar. Entonces ya corrimos la simulación. Esta simulación se demoró un poco más en correr porque obviamente tenemos más elementos finitos, y a propósito les voy a mostrar cómo saber la cantidad de elementos finitos que generó Abaqus. Entonces para hacer eso nos vamos para la I, le vamos a dar a malla, ya nos tiene seleccionado todo el ensamble, y acá abajo nos muestra el resultado del recuento. Entonces tenemos esta cantidad de nodos y esta cantidad de elementos finitos. Estos valores es muy importante incluirlos en cualquier reporte, ya sea para un trabajo, para un paper, para cualquier tipo de publicación de resultados. Ahora sí, vamos a ver los resultados de mi simulación después del refinamiento de malla. Nos vamos a ir directamente a esfuerzos en la dirección 3, y nuevamente vamos a utilizar la herramienta de Prof Value. Vamos a ver en la mitad del laminado y vamos a generar resultados en el nodo intermedio de cada elemento finito.
Como vemos, ahora tenemos esfuerzos negativos. En el anterior simulación no teníamos, y por eso es que es importante hacer refinamientos de malla. En cada análisis numérico siempre hay que hacer un refinamiento de malla. Eso lo podemos hablar en otro video, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, en lo que queremos ver interés, en este caso es los esfuerzos en la simulación 3, ver cómo van cambiando a medida que yo hago un refinamiento. Y cuando ya los resultados converjan, es decir, así yo aumente la cantidad de nodos, la cantidad de elementos finitos, los vamos a tener un resultado igual o parecido. Ahí yo puedo decir, listo, ya estoy trabajando en un rango aceptable. Esto se hace mirando deformaciones, mirando fuerzas de contacto, mirando desplazamientos, etcétera. Ok, entonces una vez sacados estos resultados de esta manera, yo ya puedo trabajar con ellos, los puedo meter a Excel, graficar, pero hay otra manera de obtener resultados en mi simulación. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic acá y vamos a generar datos en XY. Aquí es donde están los resultados de mi simulación. Le vamos a dar continuar y vemos qué es lo que donde queremos extraer la información. En este caso van a ser de nodos puntuales, y seleccionamos que queremos ver los esfuerzos en la dirección 3, o sea en el espesor, y en los section point tenemos que seleccionar aquí. Entonces aquí vamos a dar editar, nuevamente nos vamos a ir como para la mitad, vamos a seleccionar los nodos 1 para cada lámina, done, y le vamos a dar guardar. Y vemos que acá ya se me guardan estos resultados. Una vez yo tenga esos resultados, nos vamos a plugins, herramientas, utilidades de Excel, vamos a seleccionar todos estos datos que acabamos de generar y le vamos a dar que los pase de Abacus a Excel directamente. De esta manera Abacus nos va a abrir una ventana en Excel con los valores que le pedimos, y vemos que coinciden con los que sacamos en el primer método. La primera columna al lado de cada resultado es el incremento de la simulación. En este caso, como la simulación corrió en un incremento, solo tenemos uno, pero si hay fracciones simplemente tenemos que coger el valor que está al lado del 1, y vemos que son los mismos valores que nos dieron. Ahora, a manera de ejemplo, hice la misma simulación, pero cambiando la secuencia de apilado como tal de nuestro compuesto. Esta fue la que les acabé de mostrar en el tutorial. Hice una simulación utilizando un laminado no balanceado y no simétrico, uno utilizando un laminado balanceado más no simétrico de 0 y 90 grados de ángulos, y un laminado cuasi isotrópico. Entonces, como resultados interesantes, en el laminado número 2, que tenemos un laminado no balanceado y no simétrico, empezamos a tener acoplamientos. Entonces en este caso tenemos una curvatura debido a que no tenemos balanceado como tal el laminado. Y también, como les mostré, que saqué los resultados a lo largo del espesor, los mismos que saqué en Excel o los mismos que hice con el Prof Value, y los grafiqué para cada uno de los diferentes laminados. Entonces en el que hicimos hoy es esta línea azul. Vemos que los esfuerzos para las láminas que estaban en la mitad, o sea estas de 45 y menos 45, los esfuerzos son más altos, y para las láminas del medio los esfuerzos son más bajos y son negativos. Y cuando tenemos un laminado como el 2 o el 3 que no son simétricos, vemos que efectivamente también a lo largo del espesor los esfuerzos no son simétricos. ¿Ok? Entonces eso es todo por este tutorial. Espero que les pueda servir. Muchas gracias.